¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Nos encontramos aquí en la Unidad Académica Chetumal en un evento muy importante de la División de Ciencias Políticas y Humanidades, en especial que es el 12º Congreso de Gobierno y Gestión Pública, el cual se está llevando aquí en Chetumal. Y bueno, para ello, desde la otra frontera del Colegio de la Frontera Norte, nos acompaña desde Tijuana la doctora Araceli Almaraz Alvarado. Bienvenida a esta otra frontera de la zona sur, aquí en Chetumal, su casa. Muchísimas gracias y pues muy contenta de estar aquí en esta región, en esta universidad. Excelente, platícanos acerca de lo que fue su charla en la conferencia magistral, que tiene que ver algo con el emprendimiento, de lo que en un momento los jóvenes o los universitarios, las personas debemos de tener y hacer. Pues sí, afortunadamente me invitaron a dar esta conferencia magistral donde en realidad terminé con el emprendimiento y terminé discutiendo sobre estas oportunidades para los jóvenes, pero sobre todo cómo tenemos que ir siguiendo, ir monitoreando esta actividad de ellos desde un marco que nos ubica en desigualdades regionales, desigualdades de oportunidades y cómo recuperar el papel de los jóvenes. En ese sentido, bueno, finalmente la frontera norte, a diferencia de la frontera sur, es abismal, ¿no? Porque finalmente la frontera norte tenía en un momento dado al país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos. ¿Cómo en un momento de lidiar con esto en cuestiones de oportunidades y de desarrollo? Pues fíjate, justamente fue lo que discutimos en la conferencia magistral. Independientemente de que la frontera norte tenga pues una oportunidad abierta, porque tenemos ahí a un lado al mercado, uno de los mercados más importantes, y sobre todo si hablamos de Baja California, pues tenemos a California, uno de los estados más importantes y dinámicos. Esto no quiere decir que todas las oportunidades se abran para los jóvenes y que la llegada, por ejemplo, de maquiladoras no abre propiamente una oportunidad para creatividad y para emprendimiento, aunque los que no están en esta actividad sí lo tienen. En el sur, en esta parte, creo que la creatividad tiene que venir desde aquellos conocimientos, desde esta cultura que los hace y los identifica de manera muy distinta al norte. En ese, como bien lo comentas, las maquiladoras llegan, creo que es parte para hacer un trabajo mecánico, creo yo, las industrias automotrices, las maquilas de computadoras, porque finalmente es en esa parte norte donde se desarrolla la tecnología. Entonces realmente hay muy pocas posibilidades de abrir un negocio o emprender en algo que ya está a lo mejor hecho o que requiere a lo mejor mayor conocimiento. Por ejemplo, no sé, no se me ocurre a lo mejor a mí abrir un lugar donde pueda desarrollar tarjetas de video, por así decirlo, alguna cosa de computación, por así decirlo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, el hecho de tener la oportunidad de un trabajo formal, pero que te dé una cierta estabilidad, quizá esté bien para un momento determinado, pero para ser creativo, para impulsar una empresa, un negocio de tipo familiar, definitivamente tenemos que optar por otras rutas. Y aquí es donde yo sí hago mucho la insistencia en cómo ir encaminando a estos jóvenes a que puedan emprender a partir de su creatividad, de su cultura, de lo que los territorios son. Comentábamos el día de ayer la importancia de ir buscando la denominación de origen, eso que nos caracteriza, marcas propias, marcas colectivas, que nos lleven a posicionarnos en un contexto incluso a lo mejor no ni nacional o internacional, pero sí regional, y que recuperemos esto que somos en cada región. ¿Qué está haciendo, digamos, el Colegio de la Frontera Norte en ese sentido? ¿Qué marcas o qué, en un momento, proyectos tienen ustedes, digamos, registrando, haciendo para que los jóvenes, bueno, se vean inmersos en el mercado? Fíjate que ahorita en Baja California Norte tenemos un boom bien importante y que tiene que ver con esta capacidad de emprendimiento en el marco de la producción de cerveza artesanal. Ahí están innovando, los jóvenes están siendo creativos, están imponiendo marcas que incluso se identifican con Mexicali, con Tijuana, con Ensenada, desde los mismos nombres. Y tenemos también, por otro lado, la gastronomía, que también es un espacio donde están incursionando muchísimos jóvenes, tanto chicos y chicas en lo que es ser un chef. Tenemos una escuela de alta cocina, de gastronomía, tenemos a la UABC que está con una escuela de enología y gastronomía. Todo esto acompaña la producción de vino, donde también hemos tenido a partir de hace 20 años un boom donde la creatividad, el conocimiento y esa relación con la tierra se ha hecho cada vez presente. Esto se combina con la oferta turística, esto se combina con una dinámica que empieza a cambiar el sentido
sentido de el ser y hacer empresa en al menos este corredor. Y bueno, Mexicali se suma a la cervecería empresaria, a la cervecería artesanal, pero también ahí hay también una dinámica también interesante de creatividad. Tenemos también otros espacios donde los chavos, a partir de esto que le llaman ahora hubs, están incursionando esta juventud que viene impetuosa y que le tenemos que abrir espacios. Sin duda alguna, bueno, realmente los jóvenes vienen con un chip diferente y que bueno, seguramente estas marcas se van a ir posicionando, se van a ir posicionando a lo largo y ancho de todo el mundo, a través de sus redes sociales, a través de lo que tenemos hoy como comunicación. Y qué bueno que el Colegio Frontera Norte tenga ese tipo de iniciativas de crear marcas propias en eso que creo que tiene un gran potencial, que es una zona muy rica de los viñedos que tienen en la zona de la California, ¿no? Sí, a mí me encantaría, por ejemplo, ahora que tengo la oportunidad de estar un poco más de tiempo aquí en la región, tienen un potencial enorme aquí en esta región de utilizar estos nombres autóctonos, esta relación con el mundo maya, que cada vez más en muchas partes del mundo hay un interés creciente por ir a las comunidades originarias. Ustedes tienen ese potencial enorme, tienen una capacidad en recursos que se pueden utilizar para potenciar, tienen un conocimiento acumulado impresionante que se puede imprimir en marcas de ropa, en algún tipo de indumentaria para hombres, para mujeres. Tenemos este clima maravilloso, tenemos unas playas igual riquísimas. Aquí lo único que hay que saber, y lo mismo es para Baja California, tenemos que compensar el desarrollo con este crecimiento. Avanzamos allá en crecimiento de marca, tenemos que ver cómo esto lo hacemos compatible con sustentabilidad y que ganen todos. Entonces, acá toca también ponerse a pensar, ponerse a crear en comunidad nuevas marcas y nuevas maneras de distinguirse. Excelente, pues ahí están los tips de verdad para los chicos de la Universidad de Quintana Roo y de cualquier otra parte del mundo. El emprendimiento está en la innovación y querer hacer algo diferente a los demás y que bueno, podemos ocupar los recursos de manera sustentable y obviamente pues, de manera responsable también. Sí, y solo me resta decir que no tenemos que estar en las olas tecnológicas ni de las redes sociales, ni de esto de las tecnologías avanzadas, ni en la tercera ola tech. No, innovar también incluye otras actividades. Doctora, ¿algo que se agregar? Nada, pues muchísimas gracias a el espacio aquí para compartir con todos los universitarios pues un poco de lo que vine a charlar el día de ayer. Felicidades por esta charla y esta plática aquí con nosotros en Voces Universitarias, doctora Almaraz, por haber estado aquí con nosotros desde la otra frontera a esta otra frontera de la zona sur. Bienvenida, como siempre. Gracias. Bueno, pues seguimos con más en este 12º Congreso de Gobierno y Gestión Pública. Y bien, amigas, amigos de Voces Universitarias, nos trasladamos al auditorio Yuri Norosov, aquí en la Unidad Académica Chetumal, en lo que es este 12º Congreso de Gobierno y Gestión Pública, y ahora nos encontramos con un ponente que es Fernando Colonch, de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido a la Universidad de Quintana Roo. Muchas gracias aquí por la invitación y muy encantado de la presencia por acá. Muy bien, eres originario de Madrid, pero bueno, llevas ya viviendo algunos años aquí en México, has estado en otros estados, que lo platicamos ahorita antes de entrar a la entrevista. Y bueno, platícanos de lo que has expuesto en esa situación de gobernabilidad, en la situación del tren ligero en la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, en nuestro caso es una investigación que hicimos ya en 2016, 2017, y nos preguntábamos sobre los impactos que podía tener una inversión de ese calado. Estamos hablando que originariamente se presupuestó en unos 17 millones de pesos, pero posteriormente están cerrando en unos 30.000, 31.000 millones de pesos, es decir, casi el doble de lo que se presupuestó originariamente. Así que nos interesaba mucho conocer pues qué repercusiones estaba teniendo en la ciudadanía ese tipo de infraestructura y también en otros aspectos de la sustentabilidad urbana, no solamente en lo que tiene que ver con los vecinos, sino también en aspectos de sustentabilidad ambiental y económica. Así es, hay algo muy similar aquí en esta zona del país, que es el Tren Maya, ¿no? Obviamente los hemos visto en otros programas que hemos tenido aquí, pero bueno, creo que hay cosas que se deben de tener de entrada en un proyecto, creo, de esta magnitud, ¿no? Como bien lo comentas, la ciudadanía, el proyecto por donde pasan los rieles del tren y qué efectos de segundo grado puede traer para la gente, ¿no? Claro, sí, claro, es una cuestión que en los gobiernos siempre surge la problemática, digamos, como de la inminencia. Hay una cantidad de recursos que tienen que ser gastados, que si no se gastan corren el riesgo de perderse o de etiquetarse para otros rubros, y entonces el problema es que se implementan inversiones, se implementan infraestructuras sin un proceso previo
debido y obligado de participación y de consulta y de intervención de la ciudadanía. Eso tiene por consecuencia que se pueden llegar a desarrollar estas intervenciones, pero con cierta desafección, lejanía, rechazo de parte de la ciudadanía. Si se trabajaran esos procesos previos, que tampoco dilatan mucho más la infraestructura, puede ser cuestiones de unos meses, de 4, 5, 6 meses, se tendría una mejor aceptación de la ciudadanía de esas inversiones y de esas infraestructuras. Hay algo que había comentado en un programa anterior, previo a este de Gobierno de Gestión Pública. ¿Qué tan importante debe ser o es el papel de la universidad? Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, hacer un estudio de pertinencia de proyectos como estos de gran magnitud. Bueno, pues digamos que nosotros los diagnósticos los hacemos a posteriori, ¿no? Es difícil hacerlos a priori. A priori normalmente los estudios técnicos pues ya están hechos o ya vienen por parte de algunas consultoras que sí establecen, por ejemplo, encuestas de origen y destino. En el caso de la línea 3 del tren ligero que nos ocupa del área metropolitana de Guadalajara, y que son necesarios si están bien hechos, pero se necesitan, digamos, como profundizar. Un ejercicio de participación no solamente hacer una encuesta para ver a cuántos potencialmente va a beneficiar y en cuánto tiempo se van a ahorrar. Es un ejercicio de participación ciudadana, implica sentarse a consensuar con los ciudadanos aspectos sobre la propia infraestructura, un tren ligero, un BRT, unos autobuses urbanos, es decir, esos aspectos la ciudadanía también tiene que decidirlos. Estos dos modelos se están implementando ya desde hace tiempo en Estados Unidos, en países europeos, etcétera. Por tanto, un proceso de consulta no es solamente hacemos un estudio, unas encuestas y decidimos va a beneficiar a tantas personas o tales otras, sino que la ciudadanía realmente consensúe, tome la decisión de de qué se va a implementar y de cómo se va a implementar. Así es, creo que es un proyecto ciudadano. Finalmente, creo que eso es lo que en un momento debemos hacer, creo que ya todos en lo que pueda venir ahora con los nuevos gobiernos. Esto pasa ahora sí, sé que no has estado a lo mejor en España, pero ¿eso se hace allá también? Es tendencia, se está intentando que pase, porque es que, por ejemplo, se ha demostrado que si implementas proyectos sin la participación ciudadana, luego lo que se conoce como los cupos de ocupación de las infraestructuras suelen ser muchos menores, porque no tienes estaciones donde te vendría bien tenerlas, las estaciones según las fijan los técnicos están muy distantes, son poco accesibles, no contar con la perspectiva de la ciudadanía implica tener una infraestructura un poquito ajena, que no llegas a hacer tuya, no te llegas a apropiar tan bien como si hubieran contado con tu participación y con tu opinión, ¿no? Por tanto, también es en beneficio de la propia infraestructura y del uso posterior que se le va a dar a la infraestructura. Excelente. Pues, ¿cuál sería tu recomendación? Ya parte de ella está aquí en la charla que hemos tenido aquí. Muchas gracias por habernos compartido esto. Pero bueno, ¿cuál sería, digamos, esta nueva de gobernanza y que en un momento tendría, como bien lo comentas, la tendencia de lo que viene, ¿no? Pues es una tendencia que se tiene que ir abriendo poco a poco. En algunos países están más avanzados, en Alemania, en Holanda, en algunas ciudades estadounidenses, y hacia ahí tenemos que ir aquí también en Latinoamérica, ¿no? Eso significa, lo comentábamos aquí dentro, romper muchas barreras y muchas reticencias. Los gobernantes tienen reticencias a sentarse con los gobernados, porque piensan que son de grupos alternativos, que van a alborotar, que van a oponerse, que van a frenar inversiones, que son, digamos, como recalcitrantes, opositores, etcétera, pero a veces los gobernados también tienen o tenemos resistencias a sentarnos con los gobernantes, porque pensamos pues que son corruptos, que va a haber un mal uso de los fondos públicos, que no nos van a escuchar, que no nos van a atender, etcétera, ¿no? Por tanto, hemos estado hablando sobre la necesidad también de romper esa desconfianza que existe, porque si no, pues es difícil realmente encontrar estos espacios de consenso donde intervengan gobernantes, gobernados, asociaciones civiles, para determinar qué proyectos son mejores para nuestras ciudades. Excelente, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Voces Universitarias, en esta tu casa, la Universidad de Quintana Roo. Y bueno, ¿algo que desees agregar? No, pues aquí muy encantado de estar por acá, de ver de nuevo también todo el entorno, la ciudad, conocer la ciudad y muy agradecido también. Pues que la pases muy bien en este Congreso de Gobierno y Gestión Pública que lleva a cabo por la Universidad de Quintana Roo. Vamos a una pausa, seguimos con más en este 12º Congreso.
Y bien, amigas y amigos de Voces Universitarias, seguimos en este 12º Congreso de Gobierno de Gestión Pública aquí en la Universidad de Quintana Roo, en la Unidad Académica Chetumal. Y bueno, pues realmente tenemos muchas ponencias, muchos temas, y entre ellos, bueno, pues viene una maestra de la Universidad Autónoma Metropolitana del campus Xochimilco. Ella es la maestra Evelyn Juliet Ríos, y presentó, bueno, el enfoque neoliberal en las políticas públicas de educación superior en América Latina. Pues bienvenida, Juliet, aquí a Voces Universitarias de la Universidad de Quintana Roo. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, oye, platícanos un poco sobre este tema de lo que es la cuestión neoliberal en la educación superior. Sí, claro, mi ponencia se basa en mostrar un recorrido histórico sobre el neoliberalismo, cómo este se llevó a cabo en diferentes países, principalmente en los países anglosajones como Inglaterra, Estados Unidos, y cómo se va a ver influenciado estas políticas neoliberales en el contexto de América Latina. Esto pues dentro del marco referencial de las políticas públicas de educación superior, y asimismo cómo se han llevado desde 1990 a partir del Consenso de Washington hasta nuestros tiempos. ¿Cómo es que en un momento dado ha ido evolucionando la educación superior aquí más bien en toda esta región, que es bastante, ¿no? O sea, hablas de América Latina, pero ¿quiénes han sido, digamos, los precursores en este sentido de la educación superior? Claro, no, pues lo que se menciona ahí es que básicamente ha sido, digamos, todo un involucramiento de las instituciones internacionales como el Banco Mundial, la OCDE, donde a partir de las asimetrías de poder económicas y políticas, estas generan ciertas recomendaciones hacia las universidades y en general hacia los países en términos de educación superior. Allí hago mención de que a partir de estas recetas se empiezan a implementar políticas públicas, pero este tipo de recetas y recomendaciones que imparten estos organismos pues no siempre son las más adecuadas, ¿no? Se desconocen contextos culturales, económicos, políticas donde a partir de casos o políticas exitosas en otros países como Noruega, Alemania, países europeos, donde han sido muy exitosas estas políticas públicas en educación superior, pues terminan adoptando países como México, Colombia, ciertas políticas que no son acorde a nuestros contextos ni realidades. ¿Podrías darnos algún ejemplo de estas políticas que a lo mejor no son compatibles con la nuestra? Sí, claro. Por ejemplo, en Colombia existe un programa público que se llama Serpilopaga. Este programa consiste en otorgar becas a jóvenes de recursos bajos. A esta parte de la población vulnerable, pues se le otorga este tipo de becas para que puedan acceder a la a la educación privada. O pública, ya depende de lo que ellos escogen. Y este tipo de políticas pues se traduce en un neoliberalismo, porque a partir de vales lo que hace es que se subsidia la demanda estudiantil en vez de estarse subsidiando la oferta estudiantil, que serían las universidades públicas, ¿no? Entonces se le quitan los recursos a la educación superior pública y termina destinándose esos recursos en estos jóvenes que siempre terminan escogiendo las universidades privadas. Entonces, en ese sentido, ¿tú recomendarías no hacerle, ahora sí, caso a que el dinero lo tengan los jóvenes para que puedan, digamos, fortalecerse las instituciones públicas y no las privadas? Exacto, sí. Aquí lo que debería hacerse, y más en el caso colombiano, sería hacer más inversiones públicas a las universidades de este sector, que pues están muy delimitadas, tienen bastantes problemas en financiamiento, y pues deberíamos más bien generar esos recursos públicos a este sector en vez de estar apoyando el sector privado. ¿Algún otro ejemplo que hayas presentado en tu ponencia? No, básicamente hablé de América Latina en general y fue así a grosso modo. ¿Cómo has visto la educación aquí? Bueno, estás en una universidad pública en la Ciudad de México. Bueno, ¿cómo ves obviamente la educación superior en la Ciudad de México, teniendo un Instituto Tecnológico de Monterrey, o teniendo una Universidad de Anáhuac, ¿no? O teniendo una Universidad de las Américas como la UDLA? ¿Cómo ves el nivel de las universidades públicas aquí en nuestro país? Bueno, yo siempre hago como un comparativo entre las universidades públicas de Colombia y de México, y realmente a pesar de que también hay problemas de financiamiento aquí en México, pues sí están, digamos, mejor comparativamente que Colombia, ¿no? Vemos que hay algún apoyo por parte del gobierno, vemos que te maneja
maneja programas nacionales de becas en diferentes ámbitos, en manutención, en continuidad de estudios, en el área de posgrado, de licenciaturas. Entonces sí hay un apoyo realmente mucho más visible que el colombiano, donde pues sí hay un apoyo en términos de becas, también está la beca CONACYT, que entonces en los diferentes niveles educativos pues sí hay ciertos apoyos a los estudiantes. Excelente. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para que en un momento dado se generen, bueno, estamos en un congreso de gobierno y gestión pública, digamos, mejores o mejoras a la educación superior y generar también políticas públicas que ayuden a la educación superior? Sí, pues una de las recomendaciones es que yo creo que en vez de estar imitando políticas públicas del exterior de estos países que comenté hace un momento, deberíamos más bien analizar los contextos, realizar diagnósticos, empezar a mirar cómo se atienden las diferentes problemáticas digamos, en este sector de educación y una vez ya se hayan hecho todo ese tipo de procesos, pues empezar a crear y a diseñar políticas públicas, ¿no? Esto con el fin pues de atender nuestra población estudiantil, los jóvenes, docentes e investigadores que pues hacen parte de todo el progreso de México, ¿no? Excelente, Juliet Ríos. Muchísimas gracias por habernos compartido parte de lo que presentaste en este 12º Congreso de Gobierno y Gestión Pública. ¿Algo que desees agregar? No, sí, está bien, gracias. Bueno, al contrario, pues que disfrutes tu estancia aquí, tanto en México como en Quintana Roo, y que bueno, que seguramente pues vengas en otro momento en el 13º Congreso de Gobierno y Gestión Pública presentando nuevas ponencias para todos nosotros. Muchísimas gracias por haber tenido aquí en Voces Universitarias.